Bienvenidos a Economía en Breve semanal con lo más relevante del acontecer económico. Esta semana en el tema más relevante tenemos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que fue acorde a lo esperado, pero en su actualización de proyecciones dejan ver algo que puede representar un cambio profundo para los mercados financieros y la economía, y hay que ponerle especial atención. La tasa de interés quedó sin cambio, como decía, en un rango entre 5.25 y 5.50, que como pueden ver aquí es el más alto que se ha observado desde el 2001. En su gráfica de los puntitos que representa las opiniones de los diferentes miembros del Fed respecto al nivel en que terminaría la tasa de interés de referencia en los próximos años, es donde se registró un cambio muy importante. En esta lámina pueden ver la gráfica que se presentó en junio pasado, que dejaba ver un descenso gradual en la tasa a su nivel de largo plazo cercano al 2.5%. En esta otra lámina pueden ver la gráfica de los puntitos actualizada, en la que destacan varios cambios. Para empezar, la mayoría de los miembros del Fed todavía ve un incremento más en la tasa antes que termine el año. La gráfica también deja ver un descenso más lento en la tasa, que se aprecia mejor en el cuadro resumen de proyecciones que nos presentan, con una tasa de interés 50 puntos más elevada que lo que antes se preveía tanto para el 2023 como para el 2024. En este mismo cuadro puede verse una mejoría en los pronósticos para el crecimiento del PIB y para la tasa de desempleo, tanto para este año como para el que sigue. Pero lo que más llama la atención es que al interior del Fed se está comenzando a discutir si la tasa de interés sostenible en el largo plazo debe ser más alta, como lo reflejan en la gráfica estos 5 participantes. Este tema es crucial, ya que las expectativas que hasta el momento se han mantenido en los mercados y la economía que son las que sirven de base para evaluar los activos financieros, dan por hecho que las tasas regresarán en los próximos años a su nivel neutral sostenible actual. Este nivel neutral es el que en teoría ni frena ni impulsa la actividad económica, pero es una mera referencia que se infiere de diferentes formas y que refleja temas estructurales de la economía y los mercados. Pero este nivel neutral puede cambiar con el tiempo y su percepción en el pasado, de hecho, ha cambiado. Hoy se discute si esta tasa neutral pudiera haber subido ante los fuertes cambios estructurales que ha experimentado la economía en los últimos años, y si esto es correcto, entonces las tasas estarían más altas a lo previsto por mucho más tiempo del que se espera. Las consecuencias para los mercados financieros globales pueden ser muy importantes, ya que si la tasa de interés neutral ha subido en Estados Unidos, es probable que también lo haya hecho en el resto del mundo. Esta semana vimos la tasa de interés del bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos alcanzando un nivel de 4.5% que no se había visto desde el 2008 y que mantiene una tendencia ascendente bastante clara. Regresando al documento del Fed, me llamó la atención esta otra gráfica en la que dejan ver un mayor número de participantes que considera que el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza. Después de ver los comentarios y proyecciones del Fed, me parece que lo más probable es que sí realicen un incremento más en la tasa antes que termine el año, diría en la junta programada para anunciar su resultado el 1 de noviembre, pero lo que será fundamental a partir de ahora es la discusión de si la tasa neutral de la política monetaria se ha incrementado. Esta discusión me parece que también la tendremos en México, ya que la estimación con la que Banco de México ha venido trabajando durante varios años viene desde antes del repunte inesperado en la inflación. En esta gráfica del último informe trimestral de Banxico pueden ver la sombra azul que define el rango neutral para la tasa de interés, que de ser certero y mantenerse vigente permitiría que la tasa de interés de política monetaria podría regresar a un rango entre 6 y 7%, pero si ha subido, implicaría que las tasas se estacionarían en un rango bastante por arriba. Cabe recordar que el INEGI acaba de realizar el cambio de año base en su sistema de indicadores de cuentas nacionales, que ahorita vamos a comentar, con algunas sorpresas que implican, diría, la necesidad de que Banco de México vuelva a evaluar su rango neutral para las tasas de interés y nos diga dónde ubica esta tasa. Pasando a México, el INEGI, como decía, presentó las cifras de oferta y demanda agregadas del segundo trimestre del año, ya con el 2018
como nuevo año base, que nos presenta a la formación bruta de capital fija, que es como llamamos técnicamente a la inversión de la economía, como el componente más dinámico, con un crecimiento de 6.5% trimestral que me resulta en lo personal difícil de creer. Así se ve el comportamiento de la inversión total en sus cifras desestacionalizadas. El componente privado de la inversión, que es el más importante, muestra en las cifras del INEGI una expansión brutal de casi 1 billón de pesos en los últimos 3 trimestres. Si vemos la inversión del gobierno, resulta que apenas se está recuperando con un crecimiento de algo así como 80,000 millones de pesos en el mismo lapso. Aquí les he platicado que una de las razones para explicar la sorprendente expansión de la inversión era la aceleración de las obras insignia del gobierno, pero esto no se veía en las finanzas públicas y ahora tampoco se ve por el lado de las cuentas nacionales. Pensar que es la inversión privada la que está creciendo como nunca previo a un año electoral que pinta para ser muy complicado y con todos los problemas de falta de Estado de Derecho en el país, pues me resulta difícil de creer. Una posible explicación es que las empresas están invirtiendo fuertemente en la compra de terrenos ante las expectativas que genera el gran potencial del nearshoring para el país, pero esto no lo vemos reflejado, por cierto, en el IGAE de servicios inmobiliarios, que va creciendo a un ritmo, diría, modesto. Vale la pena repasar los cambios que presentan las cuentas nacionales con este cambio de año base, que diría son sorprendentes en varios casos. Bien, les confieso que no soy experto en temas de cuentas nacionales, pero con gusto les comparto mis observaciones. En esta gráfica pueden ver la diferencia entre la serie de oferta y demanda agregada total en la base anterior y en la base nueva, en los datos nominales, que deberían ser los datos duros que recaba el INEGI, aunque viendo el detalle de su construcción parece que no es así. De entrada, la nueva base resulta consistentemente por arriba de la anterior. En esta lámina podemos ver que las exportaciones, las importaciones y el consumo del gobierno son bastante parecidas con la base anterior y con la nueva base. Donde se aprecian diferencias bien importantes es en el consumo privado, pero sobre todo en la inversión, que como ven en estas dos gráficas son consistentemente mayores en la nueva base. La discrepancia estadística, que en la base anterior era en promedio positiva, ahora es en promedio negativa y en un monto promedio mayor, sobre todo en los últimos 3 trimestres. Esto me causa especial curiosidad porque resulta que el consumo privado y la inversión son mayores con la nueva base, pero la discrepancia estadística se hace más abultada en sentido negativo, es decir, explicamos menos la diferencia. Otra forma de ver la diferencia respecto a la base anterior es si ponemos los datos en cifras reales, esto es en pesos constantes, pero como proporción del PIB. En este caso vemos nuevamente que la oferta y demanda agregada son bastante más grandes en la base nueva. El consumo privado como proporción del PIB es mayor en la base nueva durante la mayor parte de la serie, pero en los años más recientes se parecen bastante. El consumo de gobierno es consistentemente menor como proporción del PIB en la nueva base y de hecho se mantiene en niveles bajos en los últimos trimestres. La inversión, en cambio, es considerablemente mayor en la nueva serie y presenta pues una recuperación de 3.5 puntos porcentuales del PIB en los últimos 3 trimestres. Sorprendente, en fin, muy curioso, por decirlo menos, son los cambios en estas cuentas nacionales con el cambio de base, que deberían ser suficientes, creo, para que Banco de México actualice su estimación de la tasa de interés neutral. También en la semana se publicaron las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, del mes de julio, que presentó un crecimiento de 0.2% mensual como resultado de un crecimiento de 0.5% en el sector industrial, combinado con caídas de 0.2% en la agricultura y 0.1% en los servicios. Al interior de la industria destaca la construcción, que pueden ver aquí, con una extraordinaria expansión de 12.8% en los últimos 3 meses, que me parece francamente insostenible y que muy probablemente veremos una fuerte corrección más adelante. De hecho, algo así pasó con los servicios de esparcimiento, que pueden ver con una dramática caída en este último mes de 34% mensual, luego de una igualmente dramática expansión que en su momento comenté como algo inusual que se corregiría más adelante. Por otro lado, llama la atención que el renglón de restaurantes y hoteles
muestra ya una tendencia a la baja de más de 6 meses, como ven aquí, lo que puede ser una primera señal de que está flaqueando el consumo privado. Por otro lado, la inflación de la primera quincena de septiembre de 0.25% resultó inferior al 0.30% que anticipaba el promedio del mercado, lo que representa una buena noticia. Como pueden ver en esta gráfica, la inflación general de esta quincena fue un buen resultado contra lo que diría es usual en este periodo. La inflación subyacente registró 0.27% en esta quincena, ligeramente por arriba del 0.25% que anticipaba el promedio de analistas, y como vemos en la gráfica, el resultado también fue razonablemente bueno. Al interior de la inflación subyacente, las mercancías continuaron descendiendo en su comparativo anual, como vemos aquí en la línea naranja, mientras que los servicios descienden arrastrando los pies, diría. Esta quincena se registraron los ajustes anuales en colegiaturas escolares, con incrementos importantes en los niveles más básicos de preescolar, primaria y secundaria, como ven en este cuadro del INEGI. Con estos resultados, la inflación marcha hasta el momento acorde a lo esperado, y creo que las cosas ahí van bien. Por último, en cuanto a indicadores, las ventas comerciales al por menor crecieron 0.2% en el mes de julio, manteniendo una trayectoria todavía ascendente. Como ven en esta gráfica, siguen más o menos bien. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana, como pueden ver en nuestro cuadro usual, con pérdidas casi generalizadas que promediaron 2.3% en la semana. La Bolsa Mexicana de Valores fue a contracorriente, con una ganancia modesta de 0.6% para terminar en las 51.667 unidades. El tipo de cambio presentó una depreciación ligera durante la semana para terminar en los 17.20 pesos por dólar, y la tasa de interés de los bonos M a 10 años, bastante en sintonía con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, aumentó durante la semana para terminar en 9.76% y manteniéndose dentro de una tendencia de alza. La semana que inicia tendremos la decisión de política monetaria de Banco de México como el evento más relevante, aunque se espera que no haya cambio en la tasa de interés y el comentario siga siendo, entre comillas, aburrido, con la autoridad monetaria a la expectativa de los datos y de la marcha de la inflación y de los acontecimientos, sin que haya algún cambio importante que esperar. También tendremos las cifras de balanza comercial del mes de agosto, que nos darán pistas de cómo está evolucionando el ritmo de la actividad económica tanto en México como en Estados Unidos. Se publicarán también las cifras de empleo y desocupación, del financiamiento bancario y de las finanzas públicas, todos del mes de agosto. En Estados Unidos, destaca el viernes el reporte de ingreso y gasto personal del mes de agosto, que contiene el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, pero habrá también que poner atención a los resultados del consumo personal, que hasta el momento se ha mantenido sorprendentemente fuerte, pero en cualquier momento puede comenzar a dar señales de flaqueza. También habrá que estar atentos a las discusiones sobre el presupuesto en el Congreso de Estados Unidos, porque el tema del techo de endeudamiento está regresando al foco de atención de los mercados. Para la sección Tiempo de Crecer, quiero compartirles una reflexión sobre el nuevo tipo de líderes que necesita el mundo en la actualidad. Durante nuestra historia, los líderes que han aparecido en diferentes momentos han sido aquellos que han logrado dirigir a sus grupos y tribus de personas para enfrentar retos que frecuentemente eran de vida o muerte, especialmente por otros grupos humanos de enemigos que buscaban apropiarse de los recursos disponibles. Para enfrentar estos retos, los líderes 1.0 tenían que recurrir a la parte más primitiva de nuestra naturaleza para luchar y llamar a los demás a la batalla, lo que requería despertar la ira, el enojo, para generar la violencia necesaria para enfrentar a los enemigos, que igualmente estaban alebrestados por otros líderes que buscaban la conquista. La violencia y la capacidad de luchar siempre han sido parte de la naturaleza humana, que nos han ayudado a sobrevivir en un entorno salvaje en el que la vida tiene que defenderse con uñas y dientes. Esos líderes, aquí representados por la imagen de la película Corazón Valiente, que revive la historia de William Wallace como líder de los escoceses en su lucha de independencia contra los ingleses. Buena parte de la historia de la humanidad ha estado determinada por guerras y batallas que han requerido de fuertes emociones como coraje, venganza, enojo y otras por el estilo, necesarias para aniquilar a los enemigos, literalmente para destruir. Hoy día, aunque hay conflictos vigentes y las posibilidades de tener más guerras importantes se mantiene vigente, si queremos construir un mejor futuro, el mundo
necesita un nuevo tipo de líderes. Líderes que apelen a lo mejor de la naturaleza humana para dirigir el esfuerzo de una forma más sostenida hacia la construcción en lugar de la destrucción. Esos líderes 2.0 necesitan tener antes que nada un interés genuino de servir, mejorar la vida de los grupos que dirigen, y para ello necesitan tener una visión clara de ese mejor futuro que imaginan y definen con una dosis importante de conocimientos que han adquirido y de habilidades que han desarrollado. Los líderes 2.0 tienen que ver hacia el futuro para anticiparse a los acontecimientos y estar en las mejores posibilidades de aprovechar las oportunidades, a la vez que se preparan para enfrentar los riesgos que puedan surgir. Aunque los conocimientos y habilidades se desarrollan de forma natural con el paso del tiempo y en función de la experiencia de cada persona, los líderes 2.0 adquieren conocimientos y construyen habilidades de forma deliberada. Ojalá que pronto comiencen a surgir estos nuevos líderes 2.0 que necesita el mundo, porque muchos de los que están al frente de varios países en la actualidad están atrapados en la versión anterior. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les resulten de utilidad, y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó, sobre los temas que les gustaría que abordara más adelante. Y con esto terminamos este programa número 333 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.